Las bienaventuranzas, manifiesto del reino. Hoy tenemos un episodio especial, 2 veces especial. Uno, porque tenemos uno de los textos más conocidos y que la gente guarda como sagrados de las Escrituras, uno de los mensajes de Jesús más impactantes. Y 2, porque estamos de invitados en la iglesia metodista de Río Piedras Heights. Qué lindo. Hermosa iglesia y más lindo todavía. Tenemos al superintendente de la zona metro que está aquí, el reverendo Jorge Rivera. Quisiera darle un break a Jorge para que tenga unas palabras y nos salude. Claro. Y entonces entremos como de costumbre a texto. Saludos familia, iglesia, amigos, simpatizantes de este hermoso espacio, ¿verdad? Del Pastor Febo y Pastor Luis Santiago. Honrado de estar aquí, agradecido al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Yo soy uno de sus primeros seguidores, Duro. y fiel, ¿verdad? Seguidor ahí que ve los podcasts todos los miércoles cuando salen, ¿verdad? Sí. Y los uso, así que gracias y bienvenido aquí a su casa, de su casa. Gracias, y por favor, dígame Jorge, ¿ok? Jorge, aquí estamos entre amigos, conversando la palabra, algo que nos gusta, ¿verdad? Que disfrutamos, así que Jorge. Gracias. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias, superintendente. Pues, ¿qué te parece, Luis, si nos llevas a la lectura? Claro que sí. Lo vamos a estar dividiendo verso a verso. En esta ocasión vamos a estar leyendo la sección del capítulo 5 del 1 hasta el 4 y lo vamos a ir discutiendo entonces verso a verso en el diálogo para que entonces vayamos ahí poco a poco y luego entonces tomamos la lectura de los próximos versículos para seguirlo entonces discutiendo. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4 dicen así: Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Este texto comienza bien poderoso, porque nos sitúa a Jesús íntimo con la multitud. Ese verso primero, y al ver la multitud. Y entonces el texto nos plantea que sube al monte. Y ese espacio dentro del mundo judío, de ver el monte como un espacio en cercanía a Dios, me parece que es algo importante. Jorge, me mencionaste algo respecto a Moisés que me gustaría que trajeses. Sí, el Evangelio de Mateo es el más judío de los evangelios, ¿verdad? Tiene muchos elementos que el autor quiso vincularlos, ¿verdad? Con los hebreos, con los judíos, así que pues tiene muchos elementos y uno de los elementos es que cuando Jesús va a decir algo importante, se sube al monte o lo ubica en el monte, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi iglesia que la geografía predica también, la geografía, la ubicación, y entonces el texto bíblico, pues al poner a Jesús en el monte, pues hace referencia también a Moisés, y es como que Jesús es el nuevo Moisés, ¿verdad? Que desde el monte habla, que desde el monte se conecta con Dios, con lo sagrado, con lo divino, así que para los judíos, pues Moisés es una figura sumamente importante. Así que, ¿verdad? La intención del autor aquí es presentar a Jesús como ese nuevo Moisés que tiene algo sumamente importante que decir, porque está conectado ahí con lo sagrado, con lo divino. Así que entiendo que al subirlo al monte, para el judío, es que va a decir algo importante. Representa esto algo de mucho valor. Y utilizando ese mismo marco teórico de ver a la posición como Moisés, asimismo como Moisés llega con unas tablas que tienen unas leyes, estas son las leyes de la teología de Jesucristo. No hay una equivalencia directa, evidentemente, pero sí vemos que hay un nuevo norte, así como la ley traía un nuevo norte al pueblo, esto trae un nuevo norte al pueblo con la figura de Jesucristo. Claro, y que dentro de la narrativa que está teniendo Mateo, ya vemos a Jesús que estuvo siendo, que lo persiguieron de niño, igual que fue como Moisés, tuvo que sus papás tuvieron que huir, en este caso huyeron a Egipto, ¿ves? Y hay unos paralelismos en la vida de Jesús que también los ves en la vida de Moisés, para entonces ellos poder decir, espérate, hacer el clic, como decía el pastor Jorge, hacer ese clic y decir, hey, este es el nuevo libertador, este es el nuevo que va a llevarnos a la liberación, en este caso de ellos fue de Egipto, pero la pregunta es, ¿aquí es de qué?
No, y eso es lo que la tradición está esperando. Claro. Esa figura mesiánica implica que iba a liberar al pueblo, eso es lo que era su expectativa. Y en alguna medida, si lo tomamos, no sé si quizás estamos abusando un poco de la interpretación, pero si lo tomamos con esa óptica, podríamos decir que Jesús está planteando cuál es el tipo de liberación que va a traer a través de las bienaventuranzas mencionadas. Claro, lo que pasa es que estas bienaventuranzas nos hablan de cosas que tenemos que hacer, y Jorge nos decía ahorita que también nos habla de algo que hay algo interno, ¿no? Que también está pasando, y creo que eso es ideal. Y nos gustaría que entonces luego nos dieras un poquito más de abundes un poquito más en eso. Claro que sí. Yo creo que una cosa importante que plantea el texto en la forma en que se maneja, Jorge le menciona a su comunidad que la geografía habla, y yo estoy completamente de acuerdo. Yo añado que casi cualquier cosa que se menciona en el texto está predicando. O sea, cada nombre que se hace en lo específico, cada acción que se hace en lo específico, y en algo tan sencillo como que Jesús se sentó a enseñar, que es lo que se muestra en ese momento, que explícitamente dice, y se sentó, se acercaron y se sentó, nos está poniendo a Jesús en un rol rabínico, donde la tradición espera que los maestros se sienten a dar una cátedra, y Jesús se enmarca perfectamente en eso. Así que eso es sin entrar tan siquiera a las bienaventuranzas como tal, ya tenemos una riqueza de lo que el texto nos está diciendo. El texto nos está diciendo, esto que se va a hablar ahora es principal en todo lo que tiene que ver con el mensaje de Jesucristo. Y si se puso en la pose, en el gesto de sentarse o pararse, pero fue a enseñar, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿no? La postura, todo es importante, ¿no? Así que si se puso en esa posición para enseñar, pues hay que abrir los oídos, ¿no? Claro, hay que escuchar, porque va a ser algo sumamente importante. Y el mismo Mateo, creo que más adelante, ¿verdad? Menciona el ministerio de Jesús es sanar, enseñar y predicar. Así que está aquí cumpliendo con una de esas tareas, ¿no? Sí, y que cuando se sienta a enseñarle a sus discípulos desde el monte, y ese aspecto de escuchar, para ellos está claro decir, yo voy a escuchar el mensaje que viene de Dios, el mensaje que viene de los cielos. Y esto está súper interesante porque ya de entrada nos abre nuestro corazón, nosotros los lectores de esta bienaventuranza, nos abre el corazón para decir, yo entonces también tengo que sentarme a escuchar el mensaje que viene del cielo que me va a hablar Jesús ahora. Y estar con mi corazón dispuesto, como decía Jorge, con mis oídos abiertos a poder escuchar, como sus discípulos se sentaron a escuchar a Jesús. Y entonces tenemos la primera bienaventuranza, que son los pobres en espíritu. Y eso me parece súper importante, porque también nos hace una distinción de cuando leemos, por ejemplo, en Lucas, que simplemente establece los pobres. ¿Qué ustedes creen que está hablándose aquí? Porque pues mira, yo pienso que esta idea de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, vamos, esta afirmación es clave. La situación dentro de la vida de aquel que está siendo pobre en espíritu podría bien estar hablándonos de alguien que está desde su totalidad, de todo lo que es él, como nos compartías ahorita, y que desde ese aspecto poder mirar y decir, cuando tú eres pobre en espíritu, puede ser que seas pobre materialmente y también estés pasando una situación, pero también puede ser no necesariamente que tú tengas una crisis económica y ya, y que de ello la gente que tiene algún trabajo, pues hay gente que lo piensa así, que dice, no, yo tengo un trabajo, pues yo no soy pobre en espíritu, no puedo tener el reino de los cielos, ¿me entiendes? Okay. O porque vengo de esta familia, o porque vengo de esta gente, yo no tuve esa necesidad, pues entonces yo no puedo ser el reino de los cielos. Pero quizás esa aclaración del pobre en espíritu te puede identificar y decir, bueno, pues hay momentos en que claro que nos sentimos pobres en espíritu, hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero más que todo yo creo que hay gente que aún teniendo dinero es pobre y hay gente que no teniendo dinero es muy rico. Y estas ideas de cómo nos vemos en medio del mundo, y aquí estoy trayendo un aspecto homilético más que todo, y un lente homilético a esto, es esta idea de cuando a veces somos ricos, pero somos pobres en la manera en cómo tratamos a los demás, en la manera en cómo hacemos las cosas, que quizás no las hacemos de la manera correcta. Sin embargo, alguien que pueda ser completamente pobre en su situación económica, pero que al contrario sea rico en muchas cosas. Esta idea de porque de ellos es el reino de los cielos es un aspecto entonces que nos enlace a decir, no importa la situación en la que vivimos, en cuestión de económica o simplemente o una crisis que estemos viviendo,
sino más que todo es la idea de podernos aferrar y decir, el Señor está presente en la vida. ¿Y cómo respondemos a esto? Bueno, yo creo que si el pecado original tiene que ver con el tema de la autosuficiencia, una contraparte o una respuesta a ese pecado original es esa dependencia de Dios. Claro. Entonces, claro, es irrelevante tu capacidad adquisitiva, Exactamente. porque en una dependencia total, que nosotros los modernos no tenemos la capacidad de entender lo que es la dependencia como a lo divino como lo tenían los antiguos. Claro. Porque como hemos hablado en otras Si ocasiones... tú vas al supermercado y ya compraste lo que vas a comer. No tienes que esperar a ver qué encuentras en la cacería. Se te rompió la pierna y Ajá. vas al hospital. No estás rogándole al Señor que no te mueras, Claro. como es la inquietud real. O te picó un mosquito y Sí, te echaste claro. una cremita. Tú sabes, no estás esperando que no te dé malaria. Entonces, o algo así. el antiguo tiene esa preocupación más absoluta, donde necesita situar a Dios en medio de... Entonces, ver un texto como esa línea, que es una línea tan simple, pero también nos parece que nos habla de esa dependencia, de poner a Dios primero. Y entonces, eso hace sentido, la contestación que ocurre de ellos, Es el reino de los porque cielos. de ellos es el reino de los cielos, de aquellos que dependen plenamente de Dios. Claro, claro. Vamos Eso por el está próximo. Sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran, aquellos que están tristes. Y eso es bien lindo. No puede ser algo tan simple como tan triste. Pero voy ahí, pero ya voy. Déjame desarrollar mi idea, por favor. Yo digo que aquellos que lloran, aquellos que están pasando un momento de duelo, es la promesa de decir, aún en medio de esos momentos de crisis, aún en medio de esos momentos donde estamos perturbados, donde no encontramos el norte, hay una promesa ahí de recibir consolación. Y eso es lo hermoso de esta idea, es decir, sí es bienaventurado, aunque estás triste, o aunque estés llorando, pero en medio de eso no vas a quedarte ahí, vas a recibir consolación. Tú sabes lo difícil que es tú estar bien triste llorando y que nadie venga a darte un abrazo. Sí. O que te sientas desconsolado y no haya nadie. Por eso ahí voy. Pero Sí. el texto dice, pero ustedes recibirán consolación. Claro, sí. No van a estar solos en medio de esa crisis, en medio de ese contexto que ellos están viviendo, Claro. en medio del contexto que Mateo está hablando, en medio de la persecución, en medio de la destrucción del templo, en medio de la crisis que están viviendo, en medio de que están persiguiendo a la gente, en medio de que lo están utilizando a cada uno de ellos y lo están persiguiendo. Y dice, después Mateo va a decir, mira, no vayas aquí, no vayas allá, por las crisis que están pasando en medio de su sociedad. Ahí les dice, ustedes que están llorando por esto que está difícil, no se preocupen porque van a recibir consolación. Sí, definitivo. Yo sé que por el formato estamos yendo, ¿verdad?, verso a verso, pero lo ideal sería que uno leyera todo de golpe, la perícopa completa, y entonces a raíz de eso pues vayamos viendo diferentes temas, porque en este caso en particular, ¿verdad?, bienaventurados los que lloran. O sea, feliz va a ser el que llora. Ahí es como que una paradoja, ¿no? Entonces, todas las bienaventuranzas, cuando uno las examina, ¿verdad?, una a una, parecen paradójicas. Una bendición, pero hay algo que uno, ¿verdad?, lo sufre, lo padece. Entonces, en ese mundo donde nos encontramos con el sistema de honor y vergüenza, donde una bendición, ¿verdad?, en el mundo judío, la bendición es, pues, honor, algo de honor, que te vaya todo bien, riqueza, material, ¿verdad? Todo tiene, ¿verdad? En ese sistema de honor y vergüenza, pues, la bendición tiene unas connotaciones, que si tú te equivocas en algo, pierdes el honor. Claro. Y caes en vergüenza y tienes que hacer una serie de sacrificios y ritos para volver a recuperar ese honor. Entonces, Si es que logras recuperar eso, ¿no? si es que lo logras. Entonces, aquí Jesús está diciendo, mira, los vergonzosos, los que están llorando por el dolor, la tristeza, esos van a ser felices. Entonces es como que es un statement, ¿verdad? Es un enunciado que está haciendo, una afirmación que está haciendo Jesús ¿verdad?, anticultura, o sea, ante ese contracultura, por decirlo, ¿verdad? Sí, porque está diciendo, mira, en este sistema de honor y vergüenza, la gente que está en vergüenza por la tristeza de no poder alcanzar, cumplir con todas las leyes, o porque la vergüenza de que estoy enfermo, que me falta un brazo, no puedo ver, voy a ser feliz en este reino que está planteando Jesús. Y entonces es como que ¿verdad?, un golpe, una pescosa a un sistema que era bastante duro, bastante estricto, bastante rígido, y
y bastante opresivo. Y Jesús dice, no, aquí no. Aquí solo van a ser felices y dichosos, ¿verdad? Esos que la gente pues, llama dignos de vergüenza, por decirlo de alguna manera. Y también aplica para el anterior, ¿verdad? Para pobres en espíritu. Claro. Que el sistema te ha chupado la esperanza, te chupó la felicidad, porque tienes tantas cargas sobre tus hombros, pues que te convierte en una persona, ¿verdad? Sin recursos. Pero en el mundo de Jesús eres dichoso. En el reino de Jesús eres feliz. Es una bienaventuranza que parece estarle hablando a los que han sentido la injusticia sobre ellos, porque obviamente no puede ser algo tan sencillo como simplemente estoy triste. Sí. Que es válido, sí, estás triste y whatever, pero obviamente esto está vinculado a unos ideales. Entonces tienes este sufrimiento, pero no vas a quedar en el sufrimiento. Hay una esperanza de que algo mayor vendría. Así es. Y entonces esa pareciese estar vinculado ahí. Y como bien mencionas, si uno ve la pericopa completa, muchos de estos versos se reafirman y se refuerzan con los otros versos. Ajá. ¿Qué les parece si seguimos para los próximos, por lo menos 2? Claro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo encuentro bien interesante eso de los mansos. Jordan Peterson, antes de quedar en desprecio de todo el mundo por cómo ha movido la cuestión de su espiritualidad en las redes y todo eso, pues antes de eso, él tenía un planteamiento que a mí me encantaba, que él hablaba mucho de que no usaba la palabra mansedumbre, pero realmente ese es el punto. Ser manso, portarse con honor, no se trata de ser indefenso. Y yo creo que el texto tiene esa naturaleza. No se trata de ser manso, de que yo no dejo que todo me pase alrededor y no me importa, porque el discurso que Jesús está planteando en todo el Evangelio va a encontrar esa idea. Claro. Así que eso no tendría sentido. De pronto tener a las personas que no hacen nada y que permiten que el universo le pase a vuelta redonda como sea, no sería consono con lo que Jesús está predicando. Así que dado eso, la opción de la mansedumbre tiene un mayor sentido. De que en medio de tus capacidades y viendo las injusticias, todavía logres mantener un tipo de carácter que se pueda denominar dentro de lo manso. Yo veo eso ahí como algo bien importante. El próximo que menciona es porque el último es misericordioso. Los mansos, el otro es los que tienen hambre y sed de justicia. Claro, entonces tenemos que vincular el verso con el otro verso. Claro. Esa necesidad del hambre y sed de justicia, de qué tipo de mansedumbre tú puedes tener cuando la opresión está sobre ti. Y bueno, hay unas mansedumbres que hay que mantener, pero también hay unos valores máximos que hay que perseguir. Y entonces hay unas bienaventuranzas a ambos. Al que está manteniéndose ecuánime dentro de una situación muy difícil, pero también el que tiene un deseo de lucha porque el bien ocurra, porque la justicia se establezca. Claro. Y entonces el misericordioso, que si no se ven juntos, pues pareciese casi no tener sentido. Sí. El misericordioso que recibirá misericordia de esa reciprocidad, tanto de uno con Dios como Dios con uno, cuando uno se comporta a la altura del Evangelio, que en este caso se narra en el aspecto de la misericordia. ¿Qué ustedes piensan? Sí, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hijo de Dios. ¿Cómo antes tú conquistabas las tierras o llegabas a la tierra? A la fuerza, a la violencia, específicamente, ¿verdad? En los tiempos antiguos y el pueblo de Israel, que tantas invasiones sufrieron, tanta opresión, tanta, ¿verdad?, guerra de otros pueblos a través de la violencia. Y los imperios conquistan, ganan tierra, ganan terreno a base de fuerza. De violencia, de espada, ¿verdad? Y aquí pues Jesús está diciendo lo contrario. Los mansos, los que no usan la violencia para sus causas, para sus luchas, van a heredar la tierra. Así que pues, vuelvo otra vez, esto es antiimperialista, ¿verdad? Esto es antisistema de que están acostumbrados a que a la fuerza, de que el uso de la violencia, de la manipulación y todas las cosas, ¿verdad? Esto es un mensaje de que no hace falta llegar a eso. Con ser manso pero firme, en este reino hay bendición, hay alegría y dicha. Para mí yo lo veo, ¿verdad?, de esa manera.
también. Claro, y que en ese sentido, tú lo trajiste bien bonito con ¿cómo es que se llamaba el autor que citaste? Peterson. Una hermana iglesia lo dice bien bonito también, de manera más coloquial. Dice, pastor, yo soy mansa, pero no mensa. ¿Ves? Y entonces, en ese sentido, creo que lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro ella cuando lo menciona, y yo cada vez que lo dice la reafirmo. Porque en ese sentido, es como compartían ustedes, es la idea de la mansedumbre, de buscar la paz, de quedarse tranquilo, de no buscar la violencia, pero a la misma vez sin perder los valores principales, como la justicia, sin perder los valores principales. Es más, sin perder el hambre y sed que tiene. El hambre y sed que tienes de la justicia. Ahí voy. Sí, y entonces esa hambre y sed que tienes de justicia, no es que vas a tomar, pues como antes, ojo por ojo y diente por diente, y voy para encima. Pues no, ahora tenemos hambre y sed de justicia, pero se trabaja de manera distinta. Se trabaja con la cabeza fría, vamos. Tampoco es como que reaccionar y ya, y caerle pum pum para encima a la gente. Y en ese sentido, creo que habla justamente después con el versículo 8, bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Porque esta idea entonces de ser limpio de corazón nos estaría entonces, o por lo menos la manera en como yo lo veo, y enlazándolo con los textos anteriores, ese ser manso que nos lleva a ser limpio de corazón es negar la violencia, negar esa manera de decir, bueno, pero es que tú me hiciste esto, pues yo voy a responder igual, o voy a responder peor, porque violencia más violencia lleva a mucha más violencia, y en medio de eso, ¿cuándo esto va a parar? Pero en ese sentido es decir, ser limpio de corazón, pero buscando la justicia, ser limpio de corazón, pero buscando los valores del reino. En ese mismo sermón, Jesús, entiendo que más adelante dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, Claro. pero yo digo, amad a vuestros enemigos. O sea, esa visión del ojo por ojo y diente por diente, muy del Antiguo Testamento, pues Jesús viene a romper con eso en su reino, ¿verdad? En su mensaje. Así que es lo que tú dices. Sí. Eso de los limpios de corazón tiene su respuesta es bien interesante, porque en la tradición bíblica ver a Dios, nada puede ver a Dios y quedarse igual, o nada puede ver a Dios, dependiendo cómo, depende de qué parte de la Biblia estés leyendo. Claro. Pero igual, nadie puede ver a Dios y quedar igual. Entonces, la condición para poder ver a Dios, que se trata de una cuestión de cercanía absoluta, porque los otros hablan de la herencia, hablan del reino. Correcto. Pero esto habla de una cercanía directamente con Dios. Verlo. Y algunas personas lo sacan un poco de contexto y simplemente lo hablan para elementos que tengan que ver con un puritanismo, que no es que está mal, pero que no parece ser la naturaleza del texto. La naturaleza del texto parece estar vinculada a esos criterios de justicia antes establecidos. Claro, yo creo que esta idea, por ejemplo, y aquí hablando un poquito de nuestra raíz wesleyana, para nosotros esta idea de la santidad no es irnos a un monte y quedarnos allá y que nadie nos vea, que nadie nos escuche y allá me quedo con Dios a solas y no me voy de allí, sino que entonces la idea principal de la santidad, la idea principal de ese ser limpio de corazón está basada en el amor, en el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese sentido, estas ideas de amar y cómo yo puedo ser limpio de corazón, como decía el salmista, limpio de manos y limpio de corazón. Entonces tengo que amar a Dios. Y ese amor al prójimo, que no quita al buscar la justicia, sino que al contrario, la reafirma. Porque cuando te hacen una injusticia a ti, yo te amo tanto que tengo hambre y sed de justicia. Que le pasa a alguien el de allá abajo, tengo hambre y sed de justicia y busco y peleo por eso. Pero no es desde un aspecto de la violencia, sino desde un aspecto desde la mansedumbre, desde el amor, desde los valores del reino que ya se están inculcando en medio del discurso de Jesús. Eso está bien poderoso. Entonces el próximo verso nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo cual nos sigue acercando al tema de la cercanía, de la herencia de la cercanía y ahora hijos de Dios. Y obviamente pacificadores en alguna manera pareciese que está queriendo como resumir todo lo que se ha estado trabajando hasta ahora. ¿Qué piensan? ¿Sí? Me parecía. Entonces tenemos los últimos 3 versos que de pronto la tónica cambia un poco. ¿Tú no los lees, Luis? Claro que sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Están bien duros y bien poderosos esos últimos 3 versos. Porque de pronto cambió la óptica, cambió. Ahora estamos mirando a la persecución. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, sin duda alguna, los cristianos que están leyendo Mateo, ¿verdad? Los cristianos que están leyendo este evangelio ya a finales de ese primer siglo, pues están pasando por una persecución, están sufriendo en carne propia lo que es la persecución. Pero también, y es algo que yo siempre enfatizo aquí en la iglesia, es que esos cristianos a final del primer siglo también están perdiendo la fe. Porque recuerden que Jesús se supone que que regresaría rápido. Se supone que la segunda venida de Jesús iba a ser rápido. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Hasta el mismo Pablo hablaba de que la venida de Jesús, pero ven acá, Pablo habló en los años 50, Exacto. por decir algo, ¿verdad? Ajá. Pablo hablaba en eso rapidito después de Jesús, ¿verdad? Rapidito entre comillas, ¿no? 20 años, qué sé yo, 25 años, y todavía no ha pasado la segunda venida. Y entonces pues ya comienzan los roces, ya comienzan los resentimientos, las frustraciones, y más eso le añade la persecución del imperio y del judaísmo también, que está dando su último latigazo para poder, ¿verdad? Eliminar a los cristianos. Entonces, más se una la división interna, porque Jesús no viene, Jesús no llega, pues estamos perdiendo tiempo. O sea, son cosas que esas iglesias tuvieron que lidiar, ¿verdad? Internamente, porque ¿cómo los mantengo agarrados? ¿Cómo los mantengo unidos? ¿Cómo los mantengo enfocados en cuál es la misión? Pues trayendo palabras como esta, ¿verdad? Mira, hay dicha, hay bienaventuranza en mantenernos fieles, creyendo y confiando que Dios va a cumplir su promesa, ¿verdad? Que Dios va a cumplir su palabra, que va a venir, de que esto vale la pena, que estar sufriendo todo esto y que tenemos que enfocarnos y no perder de vista, ¿verdad? Cuál es nuestra misión aquí en el mundo. Así que, sin duda alguna, persecución, el imperio, un sistema religioso sumamente poderoso detrás de ellos, que ellos eran minoría, más lo que te mencioné, ¿verdad? Ese asunto de que estamos desanimados, frustrados, porque Jesús no acaba de llegar. Y eso pues ya nos pone un poquito, ¿verdad? Ansiosos, inquietos, y nos ponen a pelear entre nosotros mismos. Y yo le decía a la iglesia hace un tiempito atrás, imagínense ellos que no se acabó todavía el primer siglo y estaban así, y nosotros que llevamos 2000 esperando a Jesús, no nos podemos perder el norte, hay que mantenernos enfocados, ¿no? en que Él va a cumplir su palabra, su promesa. Y yo creo que va por aquí, ¿verdad? En este asunto de que darle ánimo a esa iglesia principalmente. Y claro, pues también a los que están siguiendo a Jesús, que pues, ¿verdad? Yéndonos ya al contexto de Jesús histórico, los que están siguiendo a Jesús están también recibiendo presión de la mayoría, y pues también de alguna manera Jesús quiere, ¿no?, que se mantengan enfocados en este nuevo reino, se mantengan unidos, ¿verdad? Y en eso. A mí me parece que estos versículos me parecen muy interesantes, porque muchas veces le sacamos el cuerpo, porque habla de persecución, porque habla de cosas duras, ¿me entiendes? Tú dices, pero qué bonito me venías hablando. Qué bonito, ay, bienaventurado, soy feliz aquí. Consuelo. Sí, consuelo, el reino de Dios, y lo pone bien bonito. Pero como yo soy bien apocalíptico, a mí me gusta eso. Yo llego ahí y me voto en esa parte de la predicación. No, pues la que viene después te toca a ti, tienes que votarte, así que después te la voy a poner ahí para que la vote, ¿está bien? Entonces, en medio de eso, le sacamos como que el cuerpo y dice, pero ¿y por qué? Y a veces, yo creo que nuestra comodidad del siglo XXI nos hace pensar que siempre queremos tener una vida súper cómoda, súper feliz, súper contenta, sin problema. Cuando leemos los textos, como que, uy, pero ¿y por qué nos hace pensar que vamos a vivir un evangelio de pare de sufrir? ¿O por qué nos tenemos que llegar al punto de pensar y decir, llegamos a vivir un evangelio donde ya no hay situaciones, donde ya no hay problemas, pero se nos olvida que a Jesús le quitaron hasta la última gota de sangre cuando lo mataron? Se nos olvida todo lo que pasaron todos esos profetas cuando estaban llevando el mensaje del Señor, en medio de que fueron perseguidos, de que fueron encarcelados, de que le pasaron miles de cosas, de cómo mataron a los discípulos de Jesús. Tú sabes, tú ves todas estas situaciones y dices, ¿y este mensaje? ¿Estaban predicando lo mismo que yo? Vamos, no estaban predicando algo distinto. Y en ese sentido, no es la idea de decir, no, pues tienen que perseguirte de esta manera, sino que yo lo que creo es que desde la perspectiva cristiana esta entrega es poderse dar cuenta y decir, sí, cuando seguimos a Jesús somos bienaventurados porque somos felices, porque a pesar de que estamos llevando un mensaje que va en contra
de las situaciones que están pasando, no podemos esperar que digan, ¿sabes qué? Estás en contra de lo que yo estoy haciendo de mi imperio, no te preocupes, todo va a estar bien, te voy a tratar súper bien. Claro, cuando somos notas discordantes en nuestro mensaje, cuando decimos, estamos en contra de esta situación, estamos en contra de esta injusticia, cuando nos levantamos a una marcha y decir, no estamos apoyando estas situaciones, ahí, claro que somos perseguidos, nos miran como que, ay Dios mío, mira el pastor, o mira lo que está haciendo fulano o sutano. Son momentos donde son claves en la vida que tenemos que decir, ¿dónde estamos parados? Y decir, claro, si simplemente me quedo y me acomodo, pues podría decir, pues no hay problema con que tú le saques y hagas ojo por ojo y diente por diente el hermano con el otro, con el que le hizo algo. Sino que al contrario, si es un llamado a ser manso y amar, pues ese ser manso y amar y tener hambre y sed de justicia implica darlo todo por el Señor como el Señor lo dio todo por mí. Aunque eso cueste, que me persigan. Ese planteamiento que hizo Jorge, yo nunca lo había visto de que esta gente está perdiendo la fe. Es real, es cierto. Sí. Es obvio, pero yo no lo había visto. No, Pero es obvio, de pronto uno lo ve y dice, claro que es cierto. Entonces un texto como este, y oye... Lo mismo en la iglesia de Pablo, porque ellos pensaban que eso iba a ser la semana que viene, Jesús venía. El mismo Pablo lo dice. Sí. Yo no me voy a morir antes de ver al Señor venir. Hasta Lutero estaba en las mismas. Sí. Nosotros como cristianos ya en este punto aceptamos que Dios va a cumplir su promesa independientemente del cuándo eso sea. Ajá. Pero hasta los reformados ellos estaban como que en este siglo llega. ¿Ahora qué? Y muchas personas a veces con la ansiedad de las cosas terribles que están pasando en el mundo están diciendo, Exacto. no, pues ahora es. Pero realmente no sabemos el día ni la hora. Y que han pasado cosas terribles Y toda la historia. Claro, y no viene el caso. La promesa y la certeza nuestra es la promesa de que el Señor viene y la certeza nuestra que llegará. Correcto. ¿Cuándo no viene el caso? Oye, y no mencionaste, que creo que también es importante, de esta comunidad de la iglesia primitiva que están viviendo en comunidad, el caos de vivir en comunidad. Porque cuando también. Jesús está simplemente evangelizando, todavía no hay iglesias. Pero ya en este punto... estamos hablando del roce que vivimos nosotros en las comunidades, que esta gente lo está viviendo más extremo porque ellos querían convivir juntos. Nosotros el domingo vamos a la iglesia y nos encontramos de nuevo aquí. Exacto. Pero el texto no que es... venden sus propiedades para compartir los bienes. Correcto. Tú sabes, que dan lo que Sí, tienen y sí. dicen, no, es que esto es para la comunidad. O sea, este sentido comunitario. Y para obviamente ellos, eso tiene un peso mayor. Claro. Pero entonces, Sí, la sí. parte que yo encuentro en la gracia absoluta que encuentro en el texto es la comparación directa que se nos hace con los profetas. El elemento del sufrimiento denota que estás caminando el camino de los profetas. Eso, y por eso digo, esa es la parte que desde la perspectiva apocalíptica es como que sí, definitivamente todo esto terrible está pasando, pero estoy haciendo la labor de los profetas. Y por lo tanto, si estoy haciendo la labor de los profetas, estoy en el camino correcto. ¿Y cuál es mi evidencia? Que me están persiguiendo. Así es. Y entonces la palabra deja de ser una palabra de sufrimiento, que el sufrimiento está, pero la palabra deja de ser de sufrimiento y se vuelve una bienaventuranza en sí misma. Independientemente de que te digan bienaventurado o no, tú dices el reconocimiento de que yo estoy compartiendo la fe con los profetas, que como sabemos que Cristo llega a la cruz, compartiendo la fe con Cristo y los profetas en llevar el mensaje de esperanza al mundo. Claro. ¿Cómo lo vas a predicar? Pues mira, en realidad estaba pensando predicarlo desde el aspecto del contexto que está viviendo el pueblo judío cuando Mateo está escribiendo, desde ese lente de persecución, desde ese lente de caos que está pasando en ese momento, y cómo estas palabras de bienaventuranza transforman la perspectiva aún en medio de esa crisis que están viviendo. Y lo voy a enlazar con las crisis que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y en medio de esas crisis que vivimos hoy como país, poder decir, aun cuando están pasando estas cosas, podemos ser bienaventurados. Y ahí poquito a poco irlo trabajando desde la perspectiva de los varones del reino. Yo voy a trabajarlo como si fuese Viernes Santo. Me voy con cada una de las bienaventuranzas y las voy a ir vanando con lo que está pasando. ¿Cómo van a decir palabras? Como si fueran las 7 palabras. Lo único que son, no sé cuántas son. Yo creo que son más. Son las bienaventuranzas. Si estás en Villa Fontana, espera un sermón de 2 horas, porque ese sermón de las 7 palabras dura por ahí para abajo. Eso se muerde y se traga en 30 minutos.
Ya sabes. Entonces, Tómenle el tiempo al pastor. yo predico como en los 20, 25, y ahí voy a 30 o 35, pero no, tampoco Creo que son 9. Creo que son 9. Sí. ¿Son 9? Sí, son 9. Bueno, pues, ¿cuánto te toma? Te voy a invitar, si tú vas a hacer un sermón de 7 palabras, en 20 minutos yo te llevo a mi iglesia. Exacto. Ya está. Y explicar con lujo. Explicar bien. Bueno, explicar bien. pues yo quiero tomar esas 9 bienaventuranzas, y voy a vincularlo con la bienaventuranza que se le hace a Tomás al final del Evangelio. Ok. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque está obligado. Sí. Entonces lo cierro, quiero cerrar con eso. Y obviamente atándolo con todas las cosas que estamos viviendo. Claro. Porque estamos viviendo tiempos bien caóticos. ¿Cómo lo cierras, pastor? Pues yo lo predico. Pero no lo Sí. predica, lo predica. ¿Cómo lo que predico? Pues dentro de las posibilidades que hay ahí, ¿verdad? Porque cada bienaventuranza puede hacer un sermón, pero compartir con ustedes, ¿verdad? Que veo que hay un asunto de carácter, mansedumbre, pobre en espíritu, hay un asunto interno y también hay unas acciones, pacificadores, los que por causa de la justicia, ¿verdad? O sea, luchar por la justicia, me van a perseguir, o sea, unas cosas que requieren una acción externa y también algo interno, ¿verdad? Y yo creo que cómo hacemos coherencia entre lo que yo creo con lo que vivo, ¿no? Entonces, en ambas cosas son importantes y ambas cosas me llevan a una vida feliz, a una vida de bendición, a una vida de bienaventuranza. Cuando yo puedo poner en práctica mi fe, lo que creo, cuando yo vivo lo que predico. Yo creo que por ahí esa línea me voy a ir. Incluso, pues, de alguna manera, ¿verdad? Hay que presentar lo que está pasando hoy día, las personas que están luchando por la justicia, las personas que están buscando por un manejo de la inmigración más justo, más humano, más sensible, y cómo esas personas en cierta medida vienen a ser pacificadores, quieren hacerle justicia a esos inmigrantes que están sufriendo, ¿verdad? Independientemente ¿verdad? Si tienen documentos o no tienen documentos, independientemente de su estatus, esas personas que están luchando y que en esta semana hemos visto, ¿verdad? Que en Minnesota, pues 2 personas han perdido la vida a causa de los agentes de inmigración, y son personas que han estado, no son inmigrantes, pero han estado luchando por un manejo más justo y más sensible hacia los inmigrantes. Entonces, ellos son bienaventurados, esas 2 personas que fallecieron, bueno, que fueron asesinadas. Pareciesen estar incluidos en algunos de estos. ¿Verdad que sí? Pareciese. Yo quiero que sí, que sean incluidos. Sí. Porque estaban luchando, ¿verdad? Por lo que Jesús luchó, por justicia, por más sensibilidad, ¿verdad? Por menos opresión, menos atropello. Así que yo creo que de alguna manera hay que mencionarlo, ¿verdad? Y mencionar que cuando uno vive coherentemente, viviendo lo que cree, pues uno es capaz de luchar por otros y otras, y hasta poner la vida por uno y por otra, ¿verdad? Aunque exactamente nos persigan y tengan que sufrir, ¿verdad? Sufrir dolores. A mí me gusta siempre que mis mensajes vayan respaldados con música, himnos o cánticos en la liturgia, ¿verdad? Que de alguna manera respalden lo que uno va a compartir. Así que yo sugeriría en este domingo que cantemos el himno, todas las promesas del Señor Jesús, grandes y fieles, porque aquí esto es promesa. Claro. También puede ser, es definitivo, pero ese cántico también el que dice, cuando el pobre no ese mismo pensé. Los 2 cánticos sí. enganchan. Va Dios en el mismo, ¿verdad? Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Definitivamente, son 2 himnos que sugerimos, ¿verdad? Que los incluyamos, que los cantemos, porque van a tono con este tema de la bienaventuranza. Claro que sí. Bueno, amigos, ya lo tienen. Este es su episodio de domingo a domingo. Mi nombre es Samuel Febo, Iglesia Metodista Villa Fontana. Luis Santiago, pastor de Iglesia Metodista de la Transfiguración de Santurce. Jorge Rivera Velázquez, el Colau, en el día de hoy. Y estamos que... desde la Iglesia Metodista de Piedra Heights. Dios me los bendiga y nos vemos este próximo miércoles a las 9 de la mañana. Dios los bendiga. Dios les bendiga.